recordar algo, para eso voy a habilitar la grabación, ¿ya? No es para que se quede grabando y ustedes hagan otras actividades, ¿ya? Incluso le agradezco a alguien ya ha habilitado la grabación. Ya solamente esa persona, por favor. Si no, vamos a tener varias grabaciones de la misma parte. Ya, listo, está grabando. Arrancaremos. Bien, esto acá, el día de hoy vamos a trabajar con lo que es la distribución normal. ¿Ya? Asumiendo que anteriormente ustedes ya han hecho el análisis de los modelos de probabilidad discretos. ¿Ya? Entonces, acá lo voy a colocar como título, no lo voy a colocar como capítulo en sí, ¿ya? Sino directamente lo vamos a colocar de esta forma. Le colocaremos, ¿ya? Vamos a decir distribución. Le colocamos, ¿sí? Distribución de probabilidad. De probabilidad normal, ¿ya? Si en algún momento tiene alguna consulta o algo, tranquilamente habilita su micrófono ya o levanta la mano y le voy a tener. Colocar probabilidad, ¿ya? Distribución de probabilidad normal. Listo. De esta forma. Entonces vamos a hacer esto conmigo, ¿ya? Les comento que acerca de los modelos de probabilidad, ¿ya? La normal es considerada la más importante dentro del área de estadística, ¿ya? Primeramente, la estadística se divide en dos partes, ¿no? Tenemos lo que es la estadística descriptiva, ¿ya? Y lo que es la estadística inferencial, ¿ya? En la estadística descriptiva, vamos a poner así, descriptiva, lo que nosotros aprendemos es la forma de cómo se organizan los datos y cómo se sacan indicadores, ¿no ve? Por ejemplo, en el primer capítulo de esta materia ustedes han hecho el análisis de los términos más importantes, ¿no ve? Como por ejemplo, ¿qué es una variable? ¿Qué es un dato? Tipos de variable que pueden ser, por ejemplo, nominal o ordinal. ¿No ve? También tenemos también tenemos variables, ¿ya? Que bueno, pues son discretas o continuas, ¿no ve? Después de eso los reunimos dentro de una población, ¿no ve? Y de la población podemos extraer pequeñas muestras. Ahora, una vez que nosotros sacamos todos esos datos, lo siguiente que hacemos es ordenarlos, ¿no ve? Dentro de una tabla, ¿ya? Dentro de una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, ahí hemos distinguido lo que son, por ejemplo, la frecuencia absoluta, que se representa con n sub i, ¿ya? O en algunos casos se representa con f sub i. ¿Ya? Después de eso se ha trabajado con lo que son frecuencias relativas, frecuencias porcentuales y se han sacado indicadores. ¿No ve? ¿Todo eso con qué fin se hace? Pues para obtener indicadores los cuales se pueden proyectar para una población grande. ¿No ve? Entonces, para eso. En los cuales existe un margen de incertidumbre. ¿No ve? Que está asociado a lo que es una probabilidad. ¿Ya? Ahora, en una segunda parte de esta materia, lo que ustedes hacen es estudiar pues lo que es probabilidad. ¿No? Probabilidad. Ahora, la probabilidad se puede definir de tres maneras, como se acordará, ¿verdad? La primera manera es directamente colocando como la probabilidad de un evento A, que es igual a el número de observaciones sobre la cantidad total, ¿no? De esa forma. La segunda es que la probabilidad está asociada a lo que es la frecuencia relativa, ¿no? Y por último, tenemos que la probabilidad está directamente entre el intervalo de este 0 hasta 1, ¿no ve? Donde mientras se acerca al 1, el resultado significa que es más probable, ¿no ve? O que la ocurrencia de éxito es más alta. Mientras que si se aproxima al 0, entonces la probabilidad es más pequeña, ¿ya? Entonces es más posible que se cometa, bueno, que se llegue al fracaso, ¿no ve? En ese sentido, el 0 está relacionado con lo que es el fracaso, ¿no ve? Y 1 está relacionado con lo que es el éxito, ¿no? Y esta de acá llega a ser directamente la definición subjetiva de lo que es la probabilidad, ¿no? Mientras más cercano sea 1, entonces es más probable que se dé. Mientras más cercano sea el 0, es menos probable que se dé, ¿ya? Ahora bien, según esto, la probabilidad se puede plantear para diferentes casos,
¿Ya? En todos los diferentes casos, pues tenemos modelos de probabilidad, desde lo que es la distribución binomial. Ya tenemos binomial, la de Poisson, que en sí están entre las discretas, ¿no? Incluso la distribución hipergeométrica. Y después de eso se trabaja con lo que son probabilidades, pero para variables aleatorias que son continuas. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer en esta parte, ¿ya? Pues vamos a recordar un poquito esa parte. Lo que nosotros hacemos ahora, ¿ya? En lo que es la distribución, aunque aquí, perdón, no lo he escrito bien, ¿no? ¿Ya? La distribución de probabilidad normal. Ya me lo he saltado eso, ¿no? Van a decir nomás, ya si es que falta. ¿Ya? Distribución de probabilidad normal. Ya. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es analizar los modelos de probabilidad, ¿ya? Pero que cumplen ciertas condiciones, ¿ya? Dentro de lo que son las variables continuas, ¿no? Tenemos tres modelos de probabilidad importantes, ¿ya? Que es la probabilidad uniforme, la probabilidad normal y la probabilidad exponencial, ¿ya? Ahora, nos vamos a entrar netamente en lo que es el modelo de probabilidad normal, ¿ya? Ahora, les decía hace un momento que esta de acá es la más importante, debido a que diferentes experimentos aleatorios que uno hace convergen o tienden, o convergen, en otras palabras, como os decía, hacia lo que es la probabilidad normal, ¿ya? Muchos tenemos la idea de lo siguiente, ¿ya? Que la probabilidad normal tiene una curva de distribución de esta forma, ¿no? Como la campana de Gauss, ¿ya? Entonces, esta forma geométrica que ven acá, es la más representativa porque la mayoría, ¿ya? La mayoría de los experimentos que se aplican tienden a este modelo de distribución, ¿ya? Por ejemplo, digamos que queremos tomar el examen a 100 personas, ¿ya? A 100 personas, ¿ya? Se les quiere tomar un examen, ¿ya? Entonces, generalmente existe un promedio, ¿ya? De notas, que en sí está en la parte central, ¿ya? Por ejemplo, si tomamos un examen a 100 personas, ¿ya? O si no le colocamos un examen sobre 100 puntos a una persona, ¿ya? Lo más probable es que su resultado esté en un rango, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, entre 30 y 70, así, ¿no ve? Y eso llega a ser pues directamente la parte central. Entonces significa que la mayoría va a estar en esa parte, ¿ya? Pero va a haber un pequeño porcentaje de personas que van a sacar más de 70. Entonces va a estar acá, ¿ya? De la misma forma, va a haber un porcentaje de personas que va a ser bien pequeño, que va a sacar menos de 30, por ejemplo, 10, 20 o algo así, ¿no ve? Entonces se va aproximando de esa manera, ¿ya? Otra idea, digamos que hay una persona que está esperando transporte, ¿ya? Y sabe que va a llegar en un transcurso, bueno, entre 10 y 20 minutos, ¿ya? Pero la mayor parte de las veces, pues llega en la parte central, ¿vale? Entre, digamos, 7 a 15 minutos, ¿vale? Entonces, la mayoría de los experimentos que se hacen, ¿ya? Siempre tienen mayor cantidad de datos en la parte central, ¿ya? Los valores extremos, como pueden ver acá, son los que ocurren con menos frecuencia, ¿ya? Tanto los valores más altos como los valores más cortos, ¿ya? En ese sentido, pues, nosotros asemejamos la mayoría, ¿ya? La mayoría de los experimentos los asemejamos a una curva de distribución de esta forma, ¿ya? Entonces, vamos a colocar su definición ahora, ¿ya? Pero por esa misma situación, este modelo de probabilidad es bien importante, ¿ya? Y vamos a iniciar, ¿ya? Bien, eso ya era solamente como una especie de introducción. Aquí vamos a colocar de una vez lo que son las definiciones, ¿ya? Entonces, acá le colocaremos definición. Listo. A ver, colocaremos.
Vamos a decir lo siguiente. Se dice que la variable aleatoria, ¿ya? Ustedes saben que es una variable aleatoria, ¿no? Variable aleatoria X, ¿ya? Tiene distribución, ¿ya? Tiene distribución de probabilidad, ¿ya? Tiene distribución de probabilidad, ah, bueno, acá no va a alcanzar, ponte, normal, ahí está, ¿ya? Distribución normal con parámetros, ¿ya? Le colocamos con parámetros y vamos a colocar estos dos simbolitos, eso y esto. ¿Ya? Si recuerdan, estos símbolos de acá son respectivamente media y varianza, ¿verdad? Y se lo utiliza como media poblacional y varianza poblacional, ¿verdad? Esos son los símbolos. Ahora, existen otros, ¿no? Esto acá también representa la media, ¿verdad? Y también la varianza lo puedo colocar de esta forma. Esos de ahí son media y varianza, pero son muestrales, ¿ya? Entonces, hay que recordar eso, ¿ya? Una es poblacional y la otra es muestral. ¿No ve? Entonces, en ese sentido, ya, en ese sentido, pues vamos a distribuir, vamos a colocar su modelo de probabilidad según estos dos parámetros, ¿ya? ¿Cómo le colocaremos? Denotada por, aquí le colocaremos este simbolito, por favor, ¿ya? Estos se van a recordar. X, vamos a colocar hoy una N, y aquí le colocamos media y varianza. ¿Ya? Entonces, este símbolo de acá que ustedes están viendo, jóvenes, significa que tenemos una variable aleatoria que está asociada a un modelo de distribución normal, con parámetros mu, que es la media, y esto acá con 15, ¿ya? Estos dos números de acá son bien importantes, ¿ya? Aparte, eso tienen que decirme que mi variable aleatoria tiene este modelo de probabilidad, ¿ya? Entonces, tenemos así. Bien, bueno, coma, si su función de probabilidad, bueno, como es continua, también se puede llamar función de densidad. Función de densidad es dos puntos, ¿ya? Y aquí voy a colocar su función de probabilidad. Vamos a colocarlo como f de x igualado a 1 sobre, acá vamos a colocar desviación estándar, ¿ya? Raíz de 2pi, así, multiplicado por exponencial, o sea, número de meter, a la menos 1 medio de x menos mu sobre la varianza, tenemos la desviación estándar, en este caso, al cuadrado. ¿Listo? ¿Ya? Esto de acá, jóvenes, que acabo de colocar, es la función de probabilidad del modelo de distribución normal. ¿Ya? Estito. Así, jóvenes. ¿Ya? Ahora, los parámetros que tenemos, pues son respectivamente x. Bueno, acá tenemos x, también tenemos mu y también tenemos eh, la desviación estándar, ¿ya? Cuyos dominios de definición son los siguientes, ¿eh? X está desde menos infinito hasta infinito, ¿ya? La media también puede estar comprendido desde menos infinito hasta infinito. Y la desviación estándar está comprendido entre 0 y infinito, ¿ya? Acá le borraré las igualdades, ¿ya? Porque no es correcto, ¿no? Cuando es infinito colocar la igualdad. Así, ¿ya? De esa forma. Entonces tenemos eso, ¿ya? Esta es la función de probabilidad, ¿ya? Ahora, analizaremos un poquito esto desde el punto de vista matemático, ¿ya? Esto de acá llega a ser una función exponencial, ¿no ve? Pues fíjense, acá me dice que es una función que depende de x, ¿no ve? ¿Y x dónde está? Está directamente acá adentro.
¿No ve? Por lo tanto, esta es una función exponencial. Ahora, su gráfica es la siguiente, ¿ya? Les repito, si es que no han tomado apuntes de lo anterior, los voy a compartir al finalizar. Entonces, esto me está diciendo que su modelo de probabilidad es el siguiente, ¿ya? O la figura. Acá le colocamos f de x. ¿Ya? Y aquí le vamos a colocar x como variable aleatoria. ¿Ya? Y su curva va a ser de esta manera. Así le colocaré. ¿Ya? Ahora, esta curva de acá se suaviza. ¿Ya? Se suaviza según el valor que tenga la desviación estándar. ¿Ya? Porque esta función de acá, aparte de ser continua, ¿no ve? Tiene puntos de inflexión, ¿no ve? Donde la función cambia de concavidad, ¿no ve? De esa forma. Ahora, el punto más alto de esta curva de acá está dado en la media, ¿ya? O sea, su valor central de esto, ¿ya? Llega a ser directamente la media, de esa forma. Esta es la gráfica de la función de densidad. ¿Ya, jóvenes? Entonces, tenemos ese ítem. Aquí lo vamos a colocar. El gráfico, ¿no? Función de densidad normal. Función de densidad o función de probabilidad. Se utiliza densidad cuando se tiene una variable aleatoria continua, ¿no? Función de densidad normal le colocaré. Entonces, ¿ya? Es de esa manera, ¿ya? Ahora, como les decía, esta distribución de acá es un modelo de probabilidad que en sí es el más importante dentro de la estadística por el hecho de las aplicaciones que se les da, ¿ya? Y la mayoría de los experimentos aleatorios convergen a este tipo de distribución, ¿ya? Entonces, por eso es la más importante, ¿ya? De esa forma. Listo. Ahora bien, acá le podemos decir lo siguiente, una pequeña observación. Esta acá llega a ser una función de probabilidad, ¿no ve? Entonces, si nosotros integramos dentro de todo el rango de la variable aleatoria, ¿no ve? Se cumple lo siguiente, ¿ya? Se cumple. Se cumple lo siguiente, 2 puntos. Vamos a decir que la integral dentro de todo el rango, que en este caso es de este menos infinito hasta infinito, ¿ya? De 1 sobre desviación estándar raíz cuadrada de 2pi, así, multiplicado por e elevado a la menos 1 medio de x menos mu sobre la desviación estándar al cuadrado con su diferencial de x es igual a 1. ¿No ve? ¿Por qué es igual a 1? Bueno, primeramente tiene que ser sí o sí igual a 1, porque si no, no llegaría a ser una función de probabilidad. ¿No ve? Ahora bien, esto de acá se puede probar. ¿Ya? Lo podemos probar. Porque, por ejemplo, si es que nosotros acá le hacemos un cambio de variablecito, ¿ya? Un cambio de variable, donde nosotros le colocaremos que z sea igual a x menos mu sobre la desviación estándar, así, ¿ya? Y obviamente, al integrar estas z no cambian, ¿sí? O sea, si x va desde menos infinito hasta infinito, z también va de menos infinito a infinito. ¿No ve? Lo que sí podemos ver es que de esto mismo de acá, ¿qué es lo que tenemos? Que el diferencial de z es igual al diferencial de x sobre la desviación estándar. ¿No ve? En ese sentido, esto acá va a quedar de esta forma. Integral desde menos infinito hasta infinito. Acá quedaría 1 sobre raíz de 2pi. Así. Multiplicado por e a la menos 1 medio de z al cuadrado. Diferencial de z igual a 1. ¿No ve? Lo cual es válido. ¿Ya? Lo cual es válido. Ahora bien, hasta acá, jovencitos, hay que observar lo siguiente. Acá, en esta parte, ¿no? Como pueden ver ahí, ya, está quedando la integral de una función exponencial. ¿No ve? Pero esta integral de acá no se puede calcular. ¿No ve? No se puede calcular por ningún método, ni por cambio de variable, ni por partes, ni por ningún método que queramos.
¿ya? Esto acá sí se puede calcular con integrales elípticas, ¿ya? Como la función gamma o función beta. Ya se puede. Incluso esto corresponde a la función gamma. ¿Ya? Y les comento incluso que esto de acá es equivalente a la raíz de 2pi. Entonces, en ese sentido, esta es raíz de 2pi con la raíz de 2pi. Se simplificaría y me quedaría 1. ¿Ya? Esito. ¿Ya? Pero expresándolo así como función continua no es posible. ¿Ya? Otra forma de probar esto es utilizando integrales dobles. ¿Ya? Se puede probar que esto de acá, bueno, que esta partecita de acá es igual a raíz de 2pi, y simplificando me va a dar 1. ¿Ya? Ahora, una observación importante de esto de acá, jóvenes, es que cuando nosotros queremos calcular la probabilidad acumulada, ¿no? Queremos calcular la probabilidad acumulada en una función, bueno, en una variable aleatoria continua, necesitamos integrar, ¿no? Hasta un cierto punto. ¿Ya? Por ejemplo, yo necesito integrar desde menos infinito y llegar hasta este puntito de acá, digamos. Entonces, calcular este integral de acá es relativamente complicado. ¿Ya? Incluso se recomienda que para calcular esto se utilicen métodos numéricos. ¿Ya? Entonces, vamos a nosotros necesitar calcular esto, ¿ya? Para diferentes valores. Pero lo bueno es que esto de acá ya está normalizado. Bueno, ya está, mejor dicho, tabulado. ¿Ya? Existen tablas para distribución normal. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a utilizar. ¿Ya? Acá, en esta siguiente pizarra de acá, voy a colocar propiedades. Vamos a colocar unas cuantas propiedades antecitos de ver cómo vamos a calcular probabilidades con esa función. ¿Ya? A ver, primero, hemos visto su gráfica, ¿no? De la función de probabilidad. ¿No? Entonces, según esa gráfica, la primera propiedad que tenemos, número 1, es lo siguiente. El área debajo de f de x, ¿ya? Es 1. Es un área unitaria, siempre. ¿Ya? Entonces, esa es la primera propiedad. ¿Listo? Segundo, la forma de la distribución. Le colocamos la forma de la distribución. Es una campana. ¿Ya? Es una campana simétrica. ¿Ya? Simétrica. Ese término de acá, que estoy colocando como simétrica, es la más importante. A ver, se ha cortado la transmisión, creo, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ya no se ve la pantalla. Ya, lo voy a retransmitir, ¿eh? Eso es porque a alguien se le ha apretado el botón de transmitir, entonces... Ya, pero no es porque vamos a volver a colocar. Ya, a alguien se le ha resbalado el dedo. Ya, ahí está. Ya, por lo que me dice acá es que ya está volviendo a transmitir. Ya, entonces tenemos así que esta función de acá, ya, es simétrica. Ya, esto de acá le colocaremos simétrica respecto a la recta vertical, x igual a b, ¿no? Respecto a eso. Podemos ver acá atrás, ¿no? Entonces, según la figura que tenemos acá, como pueden observar, existe simetría, ¿no? Simetría, pero es simetría respecto de la media, ¿no? De esa forma. Entonces se va repitiendo, es decir, la mitad que está al lado derecho es la misma que al lado izquierdo, ¿no? Y cuando estamos hablando de una distribución de probabilidad normal que sea perfecta. ¿Sí? Ahora bien, eso. Siguiente. Le colocaremos tercero, ¿sí? Como tercera propiedad. Vamos a decir lo siguiente.
toma su valor máximo. Toma su valor máximo en x igual a μ. ¿Ya? Esta acá representa la moda, ¿no? Así, ya que es el valor más alto. Listo. ¿Ya? Ahora le colocaremos ese valor alto es, y le colocaremos acá la función evaluada de μ, ¿no ve? Y esta acá lo que me daría sería 1 sobre la desviación estándar raíz de 2. Listo. ¿Ya? Entonces, si necesitan en algún momento el valor más alto, ¿ya? El valor más alto está dado en ese punto. ¿Ya? Un ratito esperaremos, por favor. No sé por qué se está lenteando. Ya, tengo buena conexión. Ya, ahí apareció. Ya, un ratito, por favor. Sí, es el valor alto, que es alto. Ya, está con buena transmisión. De esa forma. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, por otro lado, número 3, ¿no ve? Número 4. ¿Ya? Otra de las propiedades importantes de esto de acá es que tiene asíntota, ¿no ve? Su asíntota horizontal es el eje X. De esa forma. Listo. ¿No ve? Y por otro lado, ¿no ve? Número 5 le colocamos. Número 5. Presenta puntos. ¿No? Presenta puntos de inflexión. Presenta puntos de inflexión en 2 puntos. Acá le colocaremos, ¿sí? En x igual a μ menos desviación estándar y x igual a μ más la desviación estándar. Listo. ¿Ya? Entonces, en esos puntos están los puntos de inflexión. ¿Ya? Barra redundancia, ¿no? Ahí están los puntos de inflexión. Listo. Entonces, el punto de inflexión cambia de concavidad. ¿Ya? Eso es a lo que se refiere. Esto acá, en la gráfica, tenemos eso, ¿no? Esos dos de ahí, que llegarían a ser μ más desviación estándar, μ menos desviación estándar. Así, jóvenes. ¿Ya? Entonces, esas son las propiedades importantes. Así. ¿Ya? Ahora, podemos colocar sus parámetros. ¿Ya? Acá. Le colocaremos lo siguiente. Observación, ¿ya? O nota. Observación le colocamos, ¿ya? Primeramente, nosotros sabemos que existen dos parámetros importantes, ¿no? Dentro de la distribución de probabilidad, cualquiera, sea discreta o sea continua, los cuales son la esperanza matemática y lo que son la varianza. ¿No ve? Entonces, recordaremos así. Ya. Aquí le colocaremos primero esperanza. Esperanza matemática. ¿Ya? Esperanza matemática. Entonces, la esperanza matemática, ustedes recordarán, ¿no? Que es E de X, se define como integral dentro de todo el rango de la variable aleatoria de X por la función de probabilidad por diferencial de X. ¿Ya? Lo bueno de aquí es que mi función exponencial, que depende de X, al utilizar esta variable X de acá, ya posee antiderivada. ¿Ya? Posee antiderivada. ¿Ya? Y esa antiderivada, evaluándolo desde menos infinito hasta infinito, el resultado sale bien. Podemos calcular ese integral, ¿ya? Pero mejor directamente colocar el resultado. Ya, entonces tenemos así. La esperanza matemática es igual a 1. Entonces, en algún momento les dicen cuál es la esperanza de la distribución normal, corresponde a la media. ¿Ya?
Y por otro lado, si queremos calcular la varianza, acá le colocaremos varianza. ¿Ya? La varianza de la misma forma, ¿ya? Si se recuerda, está dado por esta expresión de acá, ¿no ve? Que es igual a la esperanza, ¿no ve? De x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, ¿no ve? ¿Esto? Si lo calculamos de la misma forma, esta varianza de acá está dada por el parámetro de varianza poblacional, ¿ya? Es la misma. Y por último, si ustedes recuerdan, el último parámetro que necesitamos es la desviación estándar. ¿Ya? Desviación estándar o desviación típica, ¿no? Desviación estándar, que es igual a lo siguiente, ¿ya? Que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, eso nomás. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. Acá le colocaremos así, s de x. Y esto acá es igual a desviación estándar. Así funciona. Entonces, recuérdenlo, por favor. ¿Ya? Esos son los tres parámetros importantes de lo que es la distribución normal. Bien. Ahora, recordaremos. Esta distribución de acá, ¿para qué lo utilizamos? ¿Ya? Lo utilizamos para calcular probabilidades, ¿no? ¿Ya? Para eso utilizo este modelo de probabilidad, ¿no? Tengo que calcular probabilidades. Ahora, viendo la gráfica, ¿no? Volviendo a esta gráfica de acá, ahí está, ¿ya? En sí, la probabilidad acumulada me representa el área hasta el punto donde quiero llegar, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quiero calcular la probabilidad que esté hasta un cierto nivel, ¿ya? Lo voy a pintar aquí de un color y lo voy a borrar estita. ¿Sí? Digamos, quiero llegar hasta este nivel. Entonces tengo que sumar toda esta área de acá, ¿no? Tengo que sumar todo eso, ¿ya? Sin embargo, hay un pequeño problema, ¿ya? Para sumar todo eso dentro de una variable continua, lo que hay que hacer es integrar, ¿no ve? Y lo que tengo que hacer es integrar a esta función, esa función de ahí adentro, ¿no ve? Lo cual se me va a complicar, ¿ya? No por el hecho de que sea difícil de integrar, sino que no se puede, ¿no ve? Que no existe antiderivada para esa función. Entonces, según las propiedades que tiene la distribución normal, se ha visto la necesidad, jóvenes, ¿ya? De trasladar esta figura de acá al origen, ¿ya? Es decir, agarrar toda esta parte de acá, ¿no ve? Y llevarlo directamente al origen de coordenadas, ¿ya? Ahora, ¿eso es posible? Pues sí, directamente haciendo una pequeña traslación, ¿ya? Con lo cual se origina otro modelo de probabilidad, que también es considerada como probabilidad normal. La diferencia es la siguiente, ¿ya? Que como se lo está trasladando, entonces se le cambian los parámetros, ¿ya? A lo cual se denomina distribución normal estándar. Así que le vamos a colocar eso como título acá. Le colocaremos de esta forma. Distribución normal estándar. Listo, ¿ya? Y este es el que vamos a utilizar. Así, ¿ya? Incluso cuando a ustedes les den un modelo de probabilidad, ¿ya? Como es difícil calcular la integral, tienen que estandarizar, ¿ya? Eso es lo que necesitan, ¿ya? Estandarizar. Bien, ahora, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos una variable aleatoria, ¿no? Que tiene una distribución normal con dos parámetros, ¿no ve? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es cambiarle la variable para que tenga una distribución diferente, ¿ya? Es decir, lo siguiente, ya le colocaremos acá, vamos a decir, si la variable aleatoria, ¿ya? Si la variable aleatoria x, de esa forma,
tiene distribución. Tiene distribución normal. Le colocaremos n con parámetros así. ¿Ya? Coma. Entonces, la variable, ¿ya? Y aquí lo vamos a cambiar de variable aleatoria. La variable aleatoria estándar. ¿Ya? Y aquí le vamos a cambiar, ¿no? En vez de colocarle X, le voy a llamar Z, ¿ya? Y Z va a ser igual a X menos mu sobre la desviación estándar. Eso. Tiene distribución normal. ¿Ya? Tiene distribución normal. Distribución normal. Y aquí le colocaremos n 1,0. ¿Ya? De esa forma. Así es. Así es. ¿Ya? Ahora, ¿eso por qué? ¿Ya? Directamente, nosotros al colocarle menos mu, lo que estamos haciendo es que la curva se pase al centro. ¿Ya? Y al dividirle entre este valor de acá, ¿ya? Estoy haciendo, bueno, que es la desviación estándar, ¿no ve? ¿Ya? Al dividirle entre ese valor, ¿no ve? Estoy haciendo que el tamaño se reduzca a 1. De esa forma. ¿Ya? Entonces, esta de acá es una variable aleatoria estándar. ¿Ya? Entonces, recuerden esto, por favor. Entonces, nosotros tenemos que calcular integrales, ¿no ve? De esa función que no se puede integrar. Entonces, lo vamos a estandarizar. ¿Ya? Y al estandarizar, acá se está borrando, ¿ya? Le cambiamos la forma de la probabilidad. Y tenemos esto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es esta. Que su función de probabilidad cambia. ¿Ya? Y al cambiarlo, está pasando al origen. Así. ¿Ya? Que le damos un poquito más. Así. ¿No ve? Y este punto más alto llega a ser un punto 1. De esa forma. Así. Entonces, esto acá llega a ser la función de densidad. ¿Ya? Función de densidad normal estándar. ¿Ya? Tenemos esto. Así, jóvenes. ¿Ya? Y las propiedades llegan a ser las mismas, ¿ya? Es decir, sigue siendo simétrica, solamente que en este caso es simétrica respecto del origen, ¿no? O del eje Y. ¿No? La asíntota sigue siendo la misma, el eje vertical. ¿No? El área que está debajo de la función sigue siendo 1. ¿No? Entonces solamente se le hace la propiedad de traslación hacia el centro. ¿Ya? Entonces, ahora, muchos dirán, si es lo mismo, ¿para qué lo estoy llevando al centro? ¿Ya? Ustedes preguntarán, ¿no? ¿Para qué le estoy llevando al centro? ¿Ya? Pues lo estamos llevando al centro para que la integral que queramos calcular sea siempre la misma. ¿Ya? Sea la misma. ¿Ya? Y por aproximaciones o por métodos numéricos, ¿ya? Yo puedo ir calculando cuál es el área hasta diferentes puntos. ¿Ya? Hasta diferentes puntos. De esa forma. ¿Ya? Ahora, al hacer nosotros este cambio de variable con la variable aleatoria z, ¿ya? Estos puntos, ¿no? Los que son más significativos, ¿ya?
van aproximadamente desde el menos 3.5, más o menos, ¿ya? Hasta el valor máximo acá, que llega a ser un 3.5, ¿ya? Más o menos hasta esos puntos cuando es estándar. Por lo tanto, mediante programa o software, uno puede calcular todas las probabilidades que hay acá para diferentes valores, desde menos 3.5 hasta el 3.5. ¿Ya? De esta forma. Ahora bien, esos valores, como les decía, como se hacen a partir de métodos numéricos, lo podemos colocar a una calculadora científica. ¿Ya? Pero estas calculadoras científicas que en sí me calculan hasta integrales, ¿ya? Con valores aproximados. ¿Ya? Muchas veces no se cuenta con eso. ¿No? No se cuenta con eso. Entonces, para subsanar esa parte, ¿ya? Se utilizan tablas de distribución normal. Necesitamos decir, tablas de distribución normal. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a utilizar. Ahora bien, acá, ¿ya? Colocaremos lo siguiente. Primero, vamos a colocar unas cuantas observaciones. ¿Ya? La primera observación, jóvenes, es que cuando tú tienes una variable aleatoria normal estándar, ¿ya? Entonces su valor esperado o media llega a ser 0. Bueno, acá te colocaremos 1. ¿Ya? Y su varianza llega a ser 0. ¿Vale? De esa forma. Tenemos Z. Esto es debido a que Z tiene distribución normal de esta forma. ¿Vale? Tenemos Z. Ahora, acá le colocaremos la probabilidad se calcula mediante 2 puntos. ¿Ya? Calculamos esto. Ya. Veremos. Si tú quieres calcular la probabilidad de una variable aleatoria x que sea menor a un valor x, ¿no? ¿Estito? ¿Ya? Que en sí es para una distribución de probabilidad normal, entonces hay que estandarizarlo. ¿Ya? Hay que estandarizarlo. Entonces, esto de acá hay que hacer que sea correspondiente a la probabilidad de la nueva variable aleatoria z, x. ¿Ya? Entonces, esto hay que cambiar. Bueno, le colocaremos z minúscula acá. ¿Ya? Es decir, si a ti te dicen calcular, no sé, la probabilidad para una distribución normal cualquiera, ¿ya? Lo que tú tienes que hacer primero es estandarizarlo. ¿Ya? Es estandarizarlo. Para cambiarlo a una variable z. ¿Ya? Ahora, esto de acá se lo llega a representar por notación con este símbolo. ¿Ya? Que representa probabilidad acumulada. ¿Ya? Necesitas que coloque una flechita. Esto de acá. Acumulada. ¿Ya? Para la variable aleatoria z. Entonces, se utiliza esa notación. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es lo que representa? Es de esta forma. Acá. Le voy a colocar estito. ¿Ya? Hasta acá. ¿Ya? Le colocamos de esta forma. ¿Ya? Recuerden que es simétrica, solo que mi pulso está un poco chueco. De esa manera. Entonces, si tú quieres calcular un valor, entonces acá lo vamos a definir, ¿ya? Un valor de z minúscula. Por lo tanto, cuando quieres calcular esa probabilidad, tienes que sumar el área, ¿ya? Ese término de ahí es bien importante, por favor, ¿ya? Sumar área. Tenemos que sumar el área
que está hasta ese punto. De esta forma. ¿Ya? Entonces, esto de acá, ¿ya? Representa directamente la probabilidad hasta ese punto. Es decir, todo el área que está hasta ahí. ¿Ya? Recuerdan que el área total es 1, ¿no? Entonces, en este caso, cuando quiero calcular una probabilidad hasta un punto z, tengo que sumar el área o calcular el área hasta ese punto. ¿Ya? Ahora, calcular el área con integral es fácil, ¿no? Pero por el tipo de función que tengo, no es tan fácil. ¿No ve? Entonces, aquí lo colocaremos de esa forma. Así. Bien, entonces, como les decía, calcular la integral va a ser complicado. Entonces, para eso, aquí le colocaremos entre comillas. Se usa, aunque mejor dicho, se utiliza. Se utiliza tablas. Bien, se utiliza tablas. Bien. Ahora, éxito. ¿Ya? Hay que utilizar tablas. Ahora, existen, jóvenes, les comento, 3 tipos de tablas. ¿Ya? Hay 3 tipos de tablas. Y eso es debido a los diferentes autores que plantean en sus libros su tabla de distribución. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, el ingeniero Arteaga utilizaba 2 textos base. ¿Ya? 2 textos base, que en sí son el de Rufino Moya y el de Máximo Mitac. ¿Ya? Y les comento que de Rufino Moya, por ejemplo, agarra toda la distribución de probabilidad de este menos infinito hasta el punto donde se quiere. ¿Ya? Entonces, esa tabla, por ejemplo, es bien fácil de utilizar. ¿Ya? Ahora, existen otros textos, por ejemplo, el de Mitac, como les decía, ¿ya? Y solamente coloca la tabla en esta parte, ¿ya? Solamente en la mitad, ¿ya? Ahora, ¿por qué utiliza solamente la mitad? Porque por propiedad, ¿no ve? Esta curva de acá es simétrica, ¿no? Es simétrica. Entonces, si es que yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad hasta este punto que es positivo, ¿no ve? Hasta donde está la barrita de Z, ¿no ve? Entonces, yo solamente calculo con esa tabla la parte que está al lado derecho, ¿ya? Y al final le sumo 0,5. De esa forma, ¿ya? Entonces, 0,5, que es la mitad del área, sumándole ese valor. Ahora, si necesito un valor que está más acá adelante, entonces le resto 0,5 por propiedad de simetría. ¿No ve? Entonces, eso también se puede utilizar. No es difícil, ¿ya? La cosa es cómo saber manejarlo solamente. Y hay otra tercera tabla que me sacan los valores a partir del valor grande, de este lado derecho. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la probabilidad que me dan me dice que como el área total es 1, hay que restarle solamente esa parte. ¿Ya? Lo cual también es válido, ¿ya? Se puede hacer. Pero todo eso depende mucho de la tabla que utilicemos. ¿Ya? Ahora, particularmente, desde mi punto de vista, me parece más adecuado utilizar la tabla que es completa, desde menos infinito a infinito. ¿Ya? Porque es más fácil de utilizar. Sin embargo, pues si ustedes se agarran otra tabla cualquiera, igual lo pueden utilizar tranquilamente. ¿Ya? La cosa es acostumbrarse solamente. ¿Ya? Y el más fácil, como les digo, es el que va de menos infinito a infinito. Así sin la necesidad de estar restando 0,5 ni nada de eso. ¿Qué es lo inconveniente? Que la tabla es más grande. ¿Ya? Pero igual, ¿no? La cosa es que la tabla nosotros lo vamos a tener. ¿Ya? Así, jovencitos, ¿ya? Entonces, antecitos de hacer esos cálculos, deja de compartir esto de acá un momentito. ¿Ya?
ver. Un ratito. Voy a ir a la sección de descargas. Ya. Ujú. Ya, voy a compartir este otro lado. Bien, estoy compartiendo el monitor supuestamente. ¿Pueden ver la pantalla del monitor o no se nota? Sí se ve, ingeniero. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, a ver. Acá, tengo una tabla, ¿ya? Esa tabla acá. Quería escaneárselos el de Moya, ¿ya? Pero sinceramente se veía bien opaco, ¿ya? Y como les digo, estas tablas de acá pues están calculadas, ¿ya? A partir de aproximaciones o métodos numéricos. Entonces, la tabla que está en el Moya es técnicamente la misma que está en Internet, ¿ya? Es una tabla de Internet. Acá, como pueden observar, pues tengo la tabla, ¿ya? Eso dice 6 páginas, ¿ya? Pero vamos a irnos a esta primerita, ¿ya? Que dice probabilidades de la normal estándar, ¿ya? Con tabla de probabilidades, ¿no? Y acá dice su continuación. Entonces, esta tabla es un poco más grande, ya que las que normalmente están en los libros. Pero lo bueno es que está desde menos infinito hasta infinito. Pero alguien dirá, pero acá no hay infinito. Está desde el menos 3.4 hasta el 3.4. Eso es por lo que les decía hace un momentito, ¿no? Que hasta el 3.5 más o menos existe una probabilidad significativa. Después de eso se asume que es 1 nomás. Ahora, si es que está antes del 3.4, se asume que es 0. ¿Ya? Entonces, esa tablita de acá, ¿ya? Hay que saber también cómo interpretarlo, ¿ya? Porque da diferentes valores, ¿no ve? Entonces, van a ver lo siguiente, ¿ya? Esto acá, como saben, está dispuesto en filas y columnas, ¿no ve? Entonces, la fila de arriba, ay, perdón, la fila, no la de arriba, fila, ¿no? Hablando de fila, ¿ya? Esa fila de ahí representa al segundo decimal, ¿ya? Y la columna, que está debajo de Z, ¿no ve? Representa a la parte entera y al primer decimal, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo necesito para el 1.85, ¿qué tengo que hacer? Pues directamente agarrar el 1.8, ¿no ve? E interpolarlo con el 0,05 y me daría este valorcito. ¿Se dan cuenta? Esito. Ya, les repito. Si es que me pidieran para el 1.85. ¿Ya? Bueno, para el menos 1.85, ¿no? Ahora, si me piden, por ejemplo, para el 2.46, entonces, ¿qué hago? En la columna busco 2.4, ¿no? Y eso lo interpolamos o lo hacemos cruzar, ¿ya? Con el 006. Entonces tendríamos esto. Este. ¿Ya? Y ese sería el valor. De esa forma. ¿Ya? Entonces, aquí está todo. Como pueden observar, está desde el 0.003, ¿no? Que sería el valor más pequeño, y hasta el más grande, que sería el 0,998, que sería el más cercano a 1. ¿No ve? Entonces, vamos a trabajar nosotros con esa tablita, ¿ya? Acá abajo me muestran otras tablas que son para otros modelos de distribución, que generalmente se usan para las discretas o para aproximaciones a otros modelos de probabilidad cuando se tienen pocos datos.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí está la tabla de T-Student. ¿Ya? Están los valores críticos de la distribución de Pearson, ¿no ve? Incluso para distribución de Fisher. ¿Ya? Así. Entonces, esta tablita de acá, ¿ya? Está escrito como tabla dos caras, ¿ya? O sea, porque está en dos partes, ¿no? Esto de acá les voy a compartir, ¿ya? Les voy a compartir como han debido trabajar ya con el ingeniero Arteaga, ¿no ve? Así no es la parte de archivos, ¿ya? En archivos. ¿Está? Un ratito que cargue, por favor. Porque está medio lento esto. Ya, está medio lento. ¿Ya? Dice que hay dos reuniones, ¿no? Qué raro. Ya, está lenteando, pero ya va a aparecer. Ya, enseguida va a aparecer la tablita. Digo, qué raro. Ya, pero igual, no podemos perder tiempo. Lo voy a subir allá, pero mientras haremos lo siguiente. Lo pasaré al WhatsApp, ¿ya? Porque tenemos que calcular esto primero. Vamos a compartir esto. Ya, pues ni modo. A la antigüita. Al WhatsApp lo voy a subir. Ya, lo voy a estar subiendo al Teams, ¿ya? Solo que ahorita, ¿ya? Porque lo necesitamos, lo voy a colocar al WhatsApp. ¿Qué raro? Dice que no tengo conexión. Jóvenes, ¿me pueden escuchar? Sí, Sí, sí. Claro, gracias. ¿Qué raro? Dice que no tengo conexión, ¿ya? Le damos un cachito. Ahí que va a llegar la tabla. se escucha. Gracias. ¿Qué raro? Un ratito le daremos a ver. Ya. ¿Qué tal? ¿No les llega, no? La tablita. Aquí está medio retrasado. ¿Qué pasa?
Ya, lo voy a volver a cargar un ratito. Ya, mi conexión dice que está inestable. A ver, a ver, a ver. Un ratito le daremos, ahorita se va. Ya, pero mientras eso pasa aquí, habilitaremos ya para hacer unos cuantos problemitas. ¿Pueden ver la pantalla, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero. Ya, gracias. Ya, entonces cuestión de mi PC nomás, ¿ya? No sé por qué no se ha ido toda la... Ahora sí, recién está apareciendo. Creo que es por Tigo. Debería cambiarme. Ya. 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 Jóvenes, les he mandado una tabla de distribución normal al WhatsApp. ¿Les ha llegado? Sí, sí. Necesito, por favor, lo van a abrir, ¿eh? Lo van a colocar directamente a la distribución normal, que es la primerita. ¿No ve? Entonces, ahora sí, ya está, ya les he establecido todito. Vamos a hacer el uso de esa parte, ¿ya? No se preocupen. Acá, ¿ya? Les paso esa tablita porque no voy a poder compartir al mismo tiempo los dos, ¿ya? Entonces, haremos esto. A ver, colocaremos lo siguiente. Le vamos a poner número 1 y le vamos a indicar esto. ¿Ya? Vamos a decirles hallar las probabilidades. Hallar las probabilidades. ¿Ya? Hallar las probabilidades de los siguientes. ¿Ya? De los siguientes valores en Z. ¿Ya? Así. Le colocaremos inciso A. El inciso A me dice lo siguiente, ¿ya? La probabilidad de que Z sea menor o igual a
1.28. Así. Ya. Eso es lo que me piden calcular. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Le colocaremos solución. Como nosotros tenemos nuestra tabla de distribución ya estándar y z es la variable estándar, entonces me están pidiendo calcular la función de z igual a 1.28. Es lo que me piden calcular, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En mi tabla, ¿no ve? ¿Dónde está la variable z? ¿Ve? En la columna voy a buscar el 1.2, ¿no ve? Ya. Y en la fila voy a buscar el 0.08, ¿no ve? Y luego lo voy a interpolar. Y me va a dar un valor acá, ¿no ve? Entonces, jóvenes, por favor, ¿cuánto es ese valor? ¿Lo tiene alguien? 0,8997. Gracias. ¿Alguien me confirma? 0.8997, ¿está bien? Sí, ingeniero. Listo. Sí, Bien, jóvenes. Los demás están de acuerdo, ¿no? Eso, por favor, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Obviamente es el primerito que estamos haciendo, pero los demás son exactamente igual, ¿ya? Ahora, este es el primer inciso, ¿ya? Entonces, como me están diciendo que está bien, entonces supongo que nadie tiene ningún problema, ¿ya? Entonces, vamos a ir a otro ejemplo, ¿ya? Acá. Le vamos a colocar inciso B. Y me están pidiendo calcular esta probabilidad. Ya colocamos la probabilidad de que Z esté entre menos 0.46. ¿Ya? Z le colocaremos. Y esté entre 2.21. ¿Ya? Éxito. Ahora le colocaremos solución. Solución. Tengo que calcular esa probabilidad. Entonces, tengo que calcular la probabilidad en términos de área. ¿Ya? Así que, si nos ponemos a pensar, si yo tengo la distribución estándar, así, sabemos que el medio está en 0, en x igual a 0, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Ya? Aquí imaginaremos que está el menos 0,46. ¿Ya? Y que en esta partecita de acá está el 2 puntos así, de esa forma. ¿Ya? Así. Entonces, me están pidiendo calcular esta área. Esta área. ¿Cómo calculo esa área? Pues fácil. Tendría que agarrar la función que se acumula hasta z igual a 2.21, ¿no ve? Y con eso tendríamos todo eso, ¿no ve? Todo eso. Y eso hay que quitarle esta partecita de acá, ¿no ve? Entonces le vamos a restar menos la probabilidad z igual a 0.46, ¿no ve? Aunque, perdón, los recursos un poquito está mal eso, ¿no? Aquí abajito me falta espacio. Esto aquí lo colocaremos. ¿Listo? ¿Ya? Aunque acá, perdón, ¿no ve? Hay que quitarle z igual a menos 0,46. Listo. Entonces, eso por favor me ayuda. ¿Cuánto vale el primerito? Estito. Z en 2.21. Tiene que ser mayor a 0,5, dicho, ¿no? .9864. Gracias.
¿Cuánto me dijiste, estimado, por favor? Se corta un poquito. 0.9864. 98.64. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien me puede ayudar con este otro? 0,3228. 32.28. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿alguien me ayuda con las de esta? ¿Cuánto salecito? 0,6636. 66.36. Perfecto. Ahí está. Ya tenemos ese. Así, jóvenes. Ya, pero recuerden, esto de acá es con una distribución estándar. ¿No? De esa forma. Aquí, perdón, aquí hay un errorcito, ¿no? 0. Cito, por favor, voy a cambiar. Bien, entonces, estamos calculando el cito, ¿no? Para una distribución estándar. ¿Ya? De este ejercicio, por favor, ¿alguien tiene alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, me dice, ¿ya? Si no, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Ya. Acá le colocaremos C. Ya, C. Este C de acá, vamos a colocarle probabilidad. A ver, algo que no hayamos hecho. Estito. Probabilidad de que Z sea mayor o igual a menos 0,68. ¿Ya? Éxito. Que sea mayor a 0,68. ¿Ya? Ahora aquí la diferencia es que me están diciendo que sea mayor. ¿No ve? Mayor. Entonces colocaremos lo siguiente. Igualito. Eso acá es términos de área solamente. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo su distribución normal, estándar, al decirme mayor a 0,68, ¿no ve? Entonces, es a partir de este punto de acá. Aquí le colocaremos. Aquí le colocaremos así. ¿No ve? Y aquí le vamos a colocar menos 0,68. Ahora me dice que tiene que ser mayor. ¿No ve? Entonces, como tiene que ser mayor, me están pidiendo esta área de acá. ¿Ya? Esta área. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cómo calculas ahorita? Fácil. ¿No ve? Nosotros sabemos que en total el área de la región, ¿no ve? ¿Ya? El área de la región tiene que ser 1 de todito. Entonces, esto de acá llegaría a ser 1 menos la función acumulada hasta el z igual a menos 0,68. Así. ¿No ve? Entonces, por favor, ¿alguien me ayuda con esto? ¿Cuánto sale cita? ¿Qué dicen, jóvenes? Sale ¿Alguien? 0,2483. 0,2483. Muchas gracias. Listo. Entonces, haciendo las restas respectivas, 1 menos 2483. Éxito, ¿cuánto sale? 0,7517. 17. Sí, gracias. 7517. ¿No ve? Ahí está. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, tenemos éxito. ¿Ya? Ahora, alguien dirá, ¿qué pasa si es que me dicen que Z sea mayor a 3.5? ¿Ya?
Z mayor a 3.5. Entonces, en ese caso, como es mayor a lo que me dan, entonces asumimos directamente que esa probabilidad es 1. ¿No ve? Es a 1, directamente. ¿Ya? Ahora, si está antes del menos 3.5, entonces asumimos que esa probabilidad es 0. ¿Ya? Así. A ver, haremos un último ejemplito acá. Le vamos a colocar inciso C, inciso D. ¿Ya? Algo un poquito diferente. ¿Ya? Vamos a decir esto. Obtenga el valor de Z. ¿Ya? Obtenga el valor de Z, ¿ya? Para la probabilidad. ¿Ya? Para la probabilidad dada. Listo. ¿Ya? Entonces, agarraremos esto. A ver, agarramos esto primero. Dice, probabilidad de que Z sea menor a Z. Así. De esa forma. O le cambiaremos acá para que no haya problemitas. ¿Ya? Allá el valor de K. ¿Ya? Entonces, lo vamos a decir, Z es menor que K. ¿Sí? Y esta probabilidad de acá es igual a, nos daremos un valorcito, 0.8621. Así. ¿Ya? Entonces, acá es un proceso diferente, ¿no? Pero en realidad es contrario nomás. ¿Ya? Y con esto vamos a finalizar hoy, ¿ya? A ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo mi tablita. ¿No? Tengo mi tablita. Buscar este valor. Ese valor. Si es que este valor no hay, entonces vamos a aproximar entre los dos valores que sean cercanos, ¿ya? Para ver entre cuál de los dos está. ¿Ya? Y después de eso vamos a hacer una especie de interpolación para ver quién es más cercano. ¿Ya? Pero en este caso debe haber. ¿Ya? Entonces, esto acá tengo que buscarlo. Así que en mi tablita me busco dónde estará el 0.8621. ¿Ya? Una vez que lo encuentre, vamos a tener acá dos valores, ¿no ve? En el eje horizontal y en el vertical. ¿No ve? Entonces, Tito, por favor, ¿me ayudan? Este valorcito de acá, ¿cuánto es? El que está en la columna. Lo han podido encontrar. Igual está ordenado, ¿no? Es creciente también. Desde 0 Es hasta 1. ¿1? ¿1 punto algo? 1.0. Ah, ya, perfecto. 1.0, ¿ya? Eso es importante. ¿Y en la fila, en qué lugar está? Ah, 0,09. 0.09. Listo, gracias. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos eso, tengo que componer el número. ¿Ya? Entonces, el número es la suma nomás. ¿Ya? Esto de acá es igual al 1.0, ¿ya? Sumado más 0.09. ¿No? Y esto acá me va a dar 1.09. ¿No? Así. ¿Listo? Este es el valor de K para esa probabilidad. Besito. Bien. Haremos una pruebita. A ver, esto háganlo ustedes. No sé. 22.36. Así. Probabilidad de que Z sea menor a C le colocaremos. ¿Ya? 0.2236. Esto. ¿Alguien me puede decir la respuesta de esto? ¿Cuánto sale C? Adelante, Jessica. 0.06. Ya, 0.06.
Sí, ingeniero, está en A ver, debe ser negativo, ¿no? menos 0. Sí, es negativo. 0.6, 66 o 76, ¿me has dicho? 6, solo 6, sí. Ah, ya, lo veremos seisitos. ¿Alguien tiene algún resultado diferente? Yo Debe tener dos. saqué menos 0,76. Igual, Inge. Menos 0,76. Ya, perfecto. Ya. A ver, debes ser 76, sí, ¿no? Hay que buscar la fila el menos 0,7, ¿no ve? Que debe estar acá. Y luego el 0,06, ¿no ve? Entonces debe estar ahí. Así, jovencitos. Ya, entonces, bien. El día de hoy hemos hecho eso, visto las propiedades que tiene esta probabilidad, hemos visto que se puede estandarizar y una vez que se estandariza se puede sacar probabilidades a partir de una tabla, ¿no ve? Y a partir de la tabla de probabilidades también se puede sacar el valor para el cual se cumple la variable. ¿Ya? Y les comento que el capítulo clase vamos a hacer problemitas de Inge, disculpe, no sé si soy solo yo, no se lo escucha bien. Sí, Inge, no se escucha. un momentito. Sí, ingeniero. Bien. Les comento que me he escrito la asociación de docentes hace un momentito. ¿Ya? Y me está diciendo que debo comunicarme con decanato y vicedecanato. ¿Ya? Entonces, mañana voy a ir personalmente a hablar con ellos y les voy a comunicar qué se queda todo esto. ¿Ya? De todas formas, por WhatsApp nos vamos a ir comunicando. Esto de acá, si es que no hay ninguna consulta, lo dejaré de transmitir y lo descargaré. Y les voy a compartir Gracias, al WhatsApp. Inge. Ya. Entonces, está bien, jóvenes. ¿Ya? Les agradezco por su atención. Se pueden desconectar, ¿ya? Nos encontramos el día viernes, ¿ya? Por WhatsApp vamos a quedar. Ya se pueden desconectar, ¿ya? Hasta luego, jóvenes.